Bueno, vamos a continuar ahora analizando otro tipo de expresiones de funciones. Vamos a suponer que tenemos una tal f de x, en este caso, donde nos planteamos lo siguiente. Me dice, bueno, es x al cuadrado, ¿sí?, menos 1. En este caso, nosotros decimos que como la, una de las variables independientes, en este caso la variable independiente que es x, aparece elevada al cuadrado, este tipo de fórmulas corresponden a un tipo particular de funciones que nosotros decimos que se trata de una función cuadrática. Lo de cuadrática es porque la variable independiente aparece elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos con esto para poder representarnos esa idea? Nuevamente armamos una tabla de valores, es decir, colocamos x, acá colocamos f de x, y acá ya no es una forma lineal. Recuerden ustedes que las formas de las funciones lineales son siempre del tipo f de x igual a por x más b, donde la x está elevada a la 1. Por eso esto recibe el nombre de función lineal. ¿Está? Función lineal. La gráfica de las funciones lineales, tengamos presente siempre que si yo tengo que hacer el gráfico de una función lineal, el gráfico de una función lineal es siempre una recta. Son ejemplos de funciones lineales, vamos a poner acá algunos, decimos, bueno, supongamos que decimos f de x igual a, qué sé yo, menos 5x más 1. Ustedes tienen que fijarse si respeta la forma que dije acá. Tiene que haber un número multiplicando a la x. En este caso, fíjense que es menos 5. La variable independiente aparece elevada a la 1. Y después también es posible que encontremos esto, que es otro número que nosotros llamamos término independiente. ¿Por qué se llama término independiente? Porque no está en dependencia con la variable. Esta, por ejemplo, es una fórmula de una función lineal que si la graficáramos obtendríamos una recta en el plano. Otro ejemplo de función lineal podría llegar a ser, supongamos, 6 menos, qué sé yo, supongamos 3 quintos de x. La variable aparece elevada a la 1, adelante de la variable hay un número que sería esta a, y este, que no depende de la x, es el término independiente. O sea que esta es otra forma de escribir la fórmula de una función lineal. Pero en este caso estamos proponiendo una función cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la variable aparece elevada a la 2. Entonces decimos nosotros acá, bueno, a ver, asignamos diferentes valores para la x. Vamos a proponer menos 3, menos 2, acá vamos a necesitar más. ¿Por qué? Porque para una función lineal nos alcanzan 2 puntos, porque el gráfico es una recta, y si yo conozco 2 puntos por los que pasa una recta, ya puedo dibujarla. Pero acá no estamos ante una recta ya, entonces tenemos que asignar más valores. Asignamos 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Y acá vamos viendo lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, cuando la x vale menos 3, cuando la x vale menos 3, yo tendría que estar calculando f de menos 3. O sea que esto va a ser igual a menos 3 elevado al cuadrado. Fíjense que donde está la x yo reemplazo por el número. Menos 1. Acá, menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Recuerden ustedes que no es necesario ahora hacer las cuentas mentalmente. Pueden hacer con una calculadora teniendo en cuenta que la base de esta potencia es menos 3. Así que así como la ven, las van a escribir en la calculadora, entre paréntesis. Menos 3 al cuadrado da 9. Y 9 menos 1 es 8. Entonces quiere decir que cuando la x vale menos 3, la función devuelve por resultado 8. Cuando la f la quiero evaluar en menos 2, misma historia. Digo, a ver, menos 2 al cuadrado menos 1.
Entonces me va a quedar 4 menos 1 que da 3. Eso quiere decir que cuando la x vale menos 2, la función da por resultado 3, es decir, la y vale 3. Recuerden que estos son puntos en el plano. Cuando la x vale menos 3, la y vale 8. Cuando la x vale menos 2, la y vale 3. Y así voy a ir calculando. Y va a haber f de menos 1 al cuadrado menos 1, acá me va a quedar menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Entonces, cuando la x vale menos 1, la función devuelve 0. Cuando la x vale 0, me fijo acá, si la x vale 0, sobrevive únicamente el término independiente. Entonces, sin hacer la cuenta, ya puedo escribir menos 1. Y ahora, f, cuando la evalúo en 1, me voy a dar cuenta que al evaluarla en 1, empiezan a repetirse algunas cosas que ya teníamos, porque esto va a dar 0. Entonces acá quedará 0. Y cuando la evalúe en 2, en realidad, fíjense, va a ocurrir lo mismo que cuando la evalúe en menos 2. O sea que esto va a dar 3. Si no me doy cuenta, hago la cuenta, ¿no? Si no se dan cuenta de eso, plantean f de 2 y van a darse cuenta que es 2 al cuadrado menos 1, que sería lo mismo que tener 4 menos 1, que es 3. Y de esa forma también puedo cuando la x vale menos 3, podríamos llegar a conseguir algo como esto. Fíjense, de esa tabla de valores, nosotros podríamos llegar a ver, cuando nosotros representamos esos puntos que conseguimos en la tabla, los representamos en el plano, vamos a observar que acá ya no puedo unir estos puntos como si fuese una recta, sino que acá va a haber una curva diferente a una recta que nosotros llamamos parábola. Al unir todos estos puntos que van a formar esta curva, van a conseguir un trazo como este. Este es el gráfico de una función cuadrática y los gráficos de las funciones cuadráticas tienen asociado un gráfico que nosotros llamamos, o una curva que nosotros llamamos parábola. Entonces, los gráficos de las funciones cuadráticas nos van a describir siempre parábolas. En este caso tenemos acá la descripción de la parábola. ¿Podríamos decir algo respecto de esta parábola? Fíjense, podríamos decir que es positiva de menos infinito a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de menos infinito hasta menos 1 el gráfico está por arriba del eje X. Y después, de 1 en adelante, también el gráfico está por arriba del eje X. Entonces ese sería su conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad lo tendríamos entre el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque entre menos 1 y 1 todo el gráfico se encuentra por debajo del eje X. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, conjunto de ceros en menos 1 y en 1. Y la ordenada al origen, que la tenemos acá, está en el valor menos 1. Ahora, si queremos hablar de la imagen, ustedes fíjense, ¿desde dónde comienza a tomar valores en Y el gráfico? Desde menos 1 en adelante. Cualquier valor que yo, por ejemplo, si considero el 7, 7, si vengo acá, veo que hay algún x para el cual la función vale 7. Es más, hay más de un x para el cual la función vale 7. ¿Está? ¿Qué sé yo? En 4 hay valores en x para los cuales la función vale 4. Entonces la imagen irá de menos 1 a más infinito. Vamos a ir haciendo ese análisis en la pizarra. A ver, analizando esas cuestiones acá en la pizarra, fíjense, podríamos decir, acá hacemos un esquema, ¿no?, del gráfico que veíamos recién. El conjunto de ceros lo tenemos en menos 1 y 1. ¿Sí? Eran los puntos donde el gráfico cortó al eje X. El conjunto de positividad. Recuerden que ustedes, una vez que hacen el gráfico, dicen, a ver,
toda esta región que está acá, cualquier X que yo elija acá, tiene una Y que es positiva, porque está por arriba del eje X. Y cualquier X que yo elija de acá en adelante, también tiene una Y que es positiva. Entonces, en función de eso, yo puedo decir que el conjunto de positividad va de menos infinito hasta menos 1, unión de 1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad también lo presento desde el gráfico y digo, a ver, entre el menos 1 y el 1, entre el menos 1 y el 1, todo el gráfico se encuentra por debajo del eje X. Entonces, eso corresponde a la negatividad. Decimos que es negativa entre menos 1 y 1. Veamos lo siguiente también. Acá aparecen las cosas interesantes. Decíamos, bueno, a ver la imagen de la función. Para la imagen, recordemos que vemos sobre el eje Y. Decimos, a ver, toma valores en Y que van desde acá en adelante, de acá en adelante. Son todos los valores en Y que tomó. Entonces, eso me permite decir que la imagen siempre se lee desde abajo hacia arriba, desde la parte negativa a la parte positiva. Entonces, de menos 1 en Y a más infinito, todos esos valores fueron los que la función tomó en el eje Y, corresponden a la imagen de la función. Y acá ustedes tienen que recordar siempre que al graficar parábolas, una parábola puede tener esta forma o puede tener esta forma. La parábola, si tiene esta forma, hay un punto, ¿sí?, donde va a ser máximo o un punto donde va a ser mínimo si adopta esta otra. Esos puntos que tenemos ahí, esos puntos que estamos observando nosotros, este punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá, es lo que conocemos con el nombre de vértice de la parábola. Es el vértice de la parábola. Y acá, si ustedes observan, ¿cómo me doy cuenta dónde está el vértice? Porque a partir del vértice, una vez que yo paso el vértice, empiezan a replicarse los valores. Ven que si ustedes observan, la parábola es simétrica. En este caso, simétrica respecto del eje Y. Si ustedes doblaran el papel, esta rama se superpone con esta rama doblando el papel. Entonces, esa es la simetría. Entonces, acá decimos, bueno, a ver, ¿dónde crece y dónde decrece? Entonces digo, una vez que viene decreciendo, en este caso, y una vez que pasa el vértice, empieza a crecer. ¿Dónde tenemos el valor de X del vértice? En este caso está en 0. Por eso decimos nosotros que el intervalo, acá vamos a poner lo siguiente, decimos, bueno, a ver, el intervalo, esto no, queda ahí, el intervalo donde la función crece, 2 puntos, crece de 0 en adelante. Y decrece cuando viene desde menos infinito, ¿sí?, de acá, decrece hasta llegar a este punto. Entonces, de menos infinito hasta que llega a la x0, a la x que vale 0, la función viene decreciendo. Entonces, para una parábola podemos identificar el vértice, la ordenada al origen. En este caso, fíjense, la ordenada al origen es el valor donde cortamos ¿a quién? Al eje Y. Cortó en menos 1. Entonces, este es un estudio que podemos hacer acerca de los gráficos funcionales que va a empezar a aparecer, que en este caso ya es el gráfico de una parábola. Para graficar rectas, para graficar parábolas, vimos que vamos planteando tablas de valores y a partir de esas tablas de valores vamos nosotros construyendo, ¿sí?, de algún modo las gráficas. Fíjense, acá, vamos a suponer que ahora tenemos que graficar una función g de x que es igual a menos x al cuadrado más 4x.
Es una función cuadrática, ¿por qué? Porque ustedes fíjense que el mayor exponente al que aparece elevada la variable es el 2, entonces es una función cuadrática. De acá uno dice, listo, ya sabemos que esta se trata de una función cuadrática. ¿Qué es lo que sabemos nosotros que va a suceder cuando la grafiquemos? Voy a obtener como gráfico una parábola. Entonces, planteo una tabla de valores. Decimos, bueno, x, g de x. Y vamos a ir asignando qué diferentes valores vamos a poder dar para esas x y haciendo la misma evaluación que habíamos hecho antes. Fíjense, una vez que completamos la tabla de valores, de la forma que habíamos visto, entonces asignamos valores arbitrarios a las x y calculamos acá. Si algunos valores se nos van, por ejemplo, si yo hubiera empezado acá con el -3, me voy a dar cuenta que me da un valor muy bajo, no tiene sentido. Voy buscando algunos valores donde podamos tener al menos algunos puntos para representar. Lo interesante que ustedes tienen que ver es que a partir del 2, cuando yo le asigné a la x el valor 2, esto generó que de un lado y del otro de la tabla los valores aparezcan espejados, que es lo mismo que va a suceder cuando nosotros veamos la representación gráfica, es decir, la parábola es simétrica. Recuerden que para conseguir acá el valor de -5, ustedes lo que hicieron es evaluar g de -1, y ahí les queda menos el -1 al cuadrado más 4 por -1. Es decir, que acá nos queda menos, este menos de adelante, ¿no? -1 al cuadrado es 1. Y 4 por -1 es -4, o sea que esto da por resultado -5, que es lo que escribimos acá. Después, cuando la x vale 0, fíjense que esto se anula y este término también, por eso vale 0. Cuando la x vale 1, reemplazo y hago la cuenta y me va a dar 3. Cuando la x vale 2, reemplazo y hago la cuenta, me va a dar 4. Y a partir de ahí me doy cuenta de que cuando reemplazo con 3 se vuelve a repetir un valor. Entonces aparece como la idea intuitiva de que acá tiene que estar ubicado, por ejemplo, ¿quién? El vértice. Entonces el vértice va a estar en el punto 2, 4. Y ahora lo vamos a ver desde el gráfico. Entonces, analicemos estas cuestiones desde el gráfico de la función. Observemos que acá ya tenemos marcados los puntos, ¿sí?, que fuimos consiguiendo en la tabla. Tengan presente que arrancamos nuestra tabla desde -1, pero eso no quiere decir que el gráfico arranca desde este punto, sino que ustedes tendrán que pasar por este punto, por este otro, hasta trazar la curva. Cuando trazamos esa curva que corresponde a la parábola, conseguiríamos este gráfico. Y observen, a diferencia del anterior, que lo voy a poner a presentar acá, ¿qué pasa con la parábola? En el anterior la parábola abre hacia arriba, había un mínimo en el vértice, pero ahora la parábola abre hacia abajo, entonces en el vértice lo que conseguimos es un valor máximo. Y acá veamos algunas cosas. El conjunto de ceros está acá en 0 y en 4. La ordenada al origen también coincide con un 0 ahora, para este caso. Y fíjense que la parábola les va marcando los puntos que quedaron simétricos. Están los puntos simétricos. Y acá tenemos representado el vértice. Entonces, vamos a fijarnos. Entre el 0 y el 4, el gráfico de la función está por arriba del eje X. Entonces, entre 0 y 4 tendríamos el conjunto de positividad. Antes del 0, todo el gráfico está por debajo del eje X. Y después del 4, todo el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, desde menos infinito hasta llegar a 0, tendremos el conjunto de negatividad. Y después de 4 en adelante, también tendremos conjunto de negatividad. Y la imagen vendrá desde muy, muy abajo, es decir, desde menos infinito, hasta llegar a ¿quién? A 4, porque 4 es el máximo valor en i que esta función tomó. Vamos a hacer ese mismo análisis que hicimos con la anterior para esta función.
A ver, haciendo un poco el bosquejo acá, nos damos cuenta de lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, el conjunto de ceros. El conjunto de ceros vimos que estaba en 0 y en 4. 0, punto y coma, 4. Abro y cierro las llaves porque estoy nombrando uno por uno, ¿sí? 0 y 4. Conjunto de positividad. Vengo y digo, a ver, el gráfico de la función está por arriba en tanto y en cuanto yo esté dentro de este intervalo. Entonces, ese va a ser mi conjunto de positividad. Paréntesis de 0 a 4 porque es un intervalo, va entre paréntesis. Conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad lo marcamos también acá y decimos, bueno, a ver, todo lo que viene desde allá hasta que llego al 0 viene por debajo del eje X. Y después del 4, el gráfico de la función también se va por debajo del eje X. Entonces, ese es mi conjunto de negatividad. De menos infinito hasta llegar a 0, unión de 4 en adelante, es decir, de 4 a más infinito. Y por el otro lado, recordemos lo siguiente. En la tabla, nosotros tenemos acá que el vértice estaba ubicado en el punto 2, 4. Como tenemos el punto 2, 4, entonces analicemos lo que habíamos dicho antes. A ver, esta función, hasta que llega al 2 de x crece y después del 2 en adelante, fijémonos que la función decrece. Entonces, podríamos dar acá, decir, a ver, intervalo, con la flecha no, no. Decimos acá, a ver, intervalo de crecimiento, ¿dónde la función está creciendo? ¿Para qué valores de x la función crece? Crece desde menos infinito hasta que llega al 2, porque acá está el vértice y ahí ya alcanzó un máximo, no crece más. Entonces, crece de menos infinito hasta el 2. Y decrece, ¿sí? Decrece del 2 en adelante, ya el gráfico empieza a decrecer. Entonces, de 2 en adelante lo decimos de 2 a más infinito. Intervalo de decrecimiento. Y después, lo otro que estábamos interesados en analizar es la imagen. ¿Qué valores de i toma la función? Y ahí voy de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, todos estos valores hasta que llega al 4. Entonces, el conjunto imagen para esta función es el intervalo que va desde muy abajo, o sea que no lo podemos alcanzar a ver, entonces decimos de menos infinito, hasta que llega a 4. Y 4 va con un corchete porque 4 es la imagen que le corresponde a la x valiendo 2, y eso me lo muestra la tabla. O sea que 4 pertenece, por eso tiene que estar marcado acá cuando lo declaro con un corchete. ¿Mm? Entonces, hicimos un análisis de esta función. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Tenemos que recordar esto. Si yo tengo una forma, ¿sí?, de y que es de la forma a por x cuadrado, más b por x, más c, decimos que esta es la forma general que tiene cualquier función que nosotros denominamos función cuadrática. Esta es la forma general de una función cuadrática. Y acá tienen que recordar esto. Esto que tenemos acá, la a recibe el nombre, como acompaña a la x al cuadrado, se llama coeficiente cuadrático. La A puede ser cualquier número, ¿está? Se pone una A para mostrarlo de manera genérica. A ver, fíjense, después, por otro lado, ¿qué tenemos? Acá, una B. Esa B, que acompaña a la X elevada a la 1, recibe el nombre de coeficiente lineal. Y la que ya sabemos nosotros, que es esta C, que queda suelta con signo y todo,
es la que denominamos término independiente. Es el término independiente. ¿Por qué es importante reconocer cada cosa? Porque fíjense, la A que nosotros tenemos marcada, ¿sí? La A, si es mayor que cero, si es mayor que cero, esto quiere decir si la A es positiva, si es positiva, entonces yo voy a poder anticipar sin dibujar que el gráfico de la parábola va a tener esta forma. En cambio, si el valor de A que tengo es negativo, ¿sí? Acá, recordar que decir que algo es menor que cero implica decir que es negativo, ¿sí? O sea, si la A es negativa, el gráfico de la parábola nos va a quedar de esta forma. Ahora, fíjense, en la fórmula anterior, el valor de A era -1 y efectivamente la parábola abrió hacia abajo. Y en la otra que teníamos nosotros, el valor de A, recuerden que la función acá era f de x igual a x al cuadrado menos 1. El valor de A que acompaña acá es un 1, que es positivo, por eso la parábola abrió hacia arriba. Entonces, el valor de A, el signo de A, el signo que acompaña la x al cuadrado, me va a decir si la parábola va a abrir hacia arriba o si la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Está? Entonces, eso lo voy a tener que tener presente. Y el término independiente en la fórmula me estaría indicando siempre donde el gráfico de la función, vamos a suponer que tenemos esto acá, donde el gráfico de la función está cortando al eje Y. Ahí está. ¿Está? Es decir, el término independiente siempre me está diciendo dónde el gráfico de la función corta al eje Y. Por ahora vamos a ir haciendo análisis, completando tablas, familiarizándonos con un poco con los dibujos, con los gráficos de diferentes funciones, para después empezar a hacer otros análisis un poco mayores. Pero por ahora interpretar gráficos, saber leer gráficos, dibujarlos, completar tablas, ese es el tipo de cuestiones que tenemos que tener presentes para lo que vamos a ir haciendo y lo que van a encarar ustedes en los primeros ejercicios del trabajo práctico que tienen que hacer. Recordemos que los trabajos prácticos son de realización personal, no son para envío, no tienen que enviar ningún tipo de trabajo. ¿Mm? Nos preguntamos acá, a ver, fíjense, si proponemos diferentes fórmulas de funciones, digo, a ver, f de x vamos a llamar f1, porque después nos vamos a quedar sin nombre. F1 es 6x más 3x al cuadrado más 1. F2 de x es igual a 8 menos 6x. F3 de x es igual a menos 5x al cuadrado más 9. Y F4 de x es igual a 5. A ver, primero me fijo, digo, a ver, analizo. Acá la variable aparece elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué análisis puedo hacer de acá? Primero puedo decir, según lo que vimos nosotros, es una función cuadrática. Bien, ¿qué más puedo decir? Como A es mayor que 0, entonces lo que vamos a saber nosotros es que la parábola cuando la dibuje abre hacia arriba la parábola. ¿Qué más puedo saber? Que la ordenada al origen, que es una O, ¿sí? Va a estar en 1, porque el término independiente es 1, es decir, corta al eje Y, acá ponemos corta al eje Y en 1. ¿Está? Bien, vamos para el otro lado. A ver, ¿qué podemos llegar a decir de esta otra función que tenemos acá? ¿La x aparece elevada al cuadrado? No.
¿La x aparece elevada a la 1? Sí, entonces ya ahí tengo cosas para decir. Como no aparece elevada al cuadrado, pero sí a la 1, digo, es una función lineal. Entonces el gráfico es una recta. Si el gráfico es una recta, me alcanza con que dé únicamente 2 puntos nada más. No hace falta dar más puntos para graficar una recta. Bien, y además me fijo algo importante acá. ¿Qué pasa con las rectas? Fíjense, el número que acompaña a la X, acá uno dice, ese valor, llamémoslo M, ¿sí? Ese valor de M es negativo. Entonces, si la M, que en este caso es menos 6, es negativo, la recta será decreciente. ¿Sí? ¿Y puedo anticipar la ordenada al origen? Sí, porque es el término independiente, en este caso, 8. O sea que corta al eje Y, corta al eje Y en 8. Vamos para la próxima que tenemos acá, la próxima función. Decimos, a ver esta que tenemos acá. Menos 5x cuadrado más 9. Como la variable aparece elevada al cuadrado, ya la x aparece elevada al cuadrado, digo, es una función cuadrática. Es una función cuadrática. Bien. ¿Qué más? El valor de a que acompaña a la x al cuadrado es menos 5. Entonces yo digo, a es menor que 0. ¿Qué significa entonces? Que la parábola, vamos a poner acá, la parábola, que es el gráfico, abre hacia abajo. Abre hacia abajo esa parábola. ¿Y qué otra cosa puedo deducir de la fórmula? Que la ordenada al origen, es decir, dónde va a cortar al eje Y, está en 9. Es decir, aclaro acá, corta al eje Y en 9. Y esta que tenemos acá, ¿qué pasó con esta función? Dice solamente 5. Es decir, que no importa qué valor yo le asigne a la X, la Y siempre vale ¿qué? 5. Entonces, este tipo de funciones es un caso particular de función lineal. ¿Sí? Decimos, es una función lineal. Ajá, bien. Y uno dice, ¿cómo una función lineal? Sí, es un caso particular. Vamos a poner acá, caso particular. Caso particular. ¿Por qué decimos que es un caso particular? Porque acá en este caso, m, o sea, el número que acompaña a la x, vale 0. Entonces, a estas funciones, por lo general, se las denomina funciones constantes. ¿Está? Al graficarlas, se obtienen rectas horizontales. Entonces, si ustedes graficaran esto, en realidad lo que tendrían que poder hacer es pensar en lo siguiente. Uno dice, bueno, si yo grafico esta función, lo que obtendría si este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? Como para cualquier valor de X, la función siempre vale 5, en realidad ustedes me irían marcando este punto, este punto, este punto, este punto, no importa cuál sea el valor de X que le asigne, siempre la función vale 5. Entonces, a la larga, me doy cuenta que en realidad el gráfico de esta función tiene que ser una recta horizontal que pasa por 5. Se llaman funciones constantes y son muy importantes para representar diferentes fenómenos. Acá vamos a dejar que les quede. A ver, es una función cuadrática, a mayor que 0 abre hacia arriba, o sea, la parábola quedaría así, y corta el eje X en 1. Es una función lineal, el gráfico es una recta. Como m menor que 0 es este valor que tenemos acá, lo llamamos m, por ponerle algún nombre, la recta será decreciente. ¿Qué significa que una recta sea decreciente? Que si ustedes tienen los ejes y graficaran esa recta, en realidad se darían cuenta que la recta, mirándola de izquierda a derecha, hace esto. ¿Está? Si m fuese mayor que 0, o sea, positiva, entonces la recta hace algo como esto. Si m fuese mayor que 0,
mirando el dibujito de izquierda a derecha, una recta creciente hace esto. ¿Está? Eso ocurre, recordemos acá, en el caso de que m sea mayor que 0, positivo. Acá es negativo, entonces la recta es decreciente. Acá, decíamos, es una función cuadrática. Como el valor de a que acompaña a x al cuadrado es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. O sea que yo puedo anticipar que tendría que estar obteniendo un gráfico de esta forma. Si yo, teniendo esto, hago un gráfico así, ya está mal. ¿Estamos? Entonces, estas son las consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las representaciones y los gráficos para las diferentes funciones.